Sí, amén. Gracias. Pues muy buenas noches otra vez, hermanitas. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias que están aquí dedicando este tiempo pues a que sigamos juntas aprendiendo la palabra de Dios. Voy a hacer una breve oración para poder iniciar. Ujú. Bueno, Padre amado, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque nos has dado los medios para estar aquí hoy, juntas, reunidas, Señor, en tu presencia, para aprender de ti, de tu palabra. Gracias por todas mis hermanas que están aquí, por las que aún no se conectan. Te pido que quites todo estorbo, Señor, y que puedan entrar, que puedan unirse a esta reunión. Y sobre todo, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo, de todo lo que se hable. Aquí, Señor, usa mi vida. Padre, habla tú, Señor, a través de mí, que sean tus palabras las que impacten nuestro corazón, Señor, y podamos aprender y sobre todo, pues vivir tu palabra, Señor, cada día en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar, hermanitas. Hoy no vamos a poner presentación, entonces así vamos a ir platicando acerca de este estudio que nos toca hoy, que es Tito, capítulo 3. Nos toca estudiar los versos 10 y 11. Así que si pueden ir, por favor, ahí en sus Biblias, a Tito 3, 10 y 11. Y nuestro estudio de hoy le vamos a llamar o le nombramos gente facciosa. Probablemente no tenemos como todo el significado en la mente de esta palabra, pero lo vamos a ir viendo durante el estudio y nos va a quedar mucho más claro. Entonces, voy a dar lectura a Tito 3, versos 10 y 11, y dice así: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ok, pues hoy vamos a estudiar cuál debía ser la actitud de Tito hacia estos miembros de la iglesia, que estas personas facciosas, que eran quienes habían aceptado, si recuerdan la clase pasada, que Eli nos platicó del verso 9, estas filosofías de los especialistas en genealogías, en investigaciones necias, en discusiones acerca de la ley. Entonces vamos a ver qué es lo que Pablo le aconseja a Tito y cómo tratar a estas personas. Y él añade una advertencia sobre evitar a estos o a cualquier hombre que cause divisiones, y prácticamente lo que nos dice es no tengas nada que ver con ellos. Entonces, en el verso 10 empieza diciendo al hombre que cause divisiones. Aquí Pablo nos está hablando acerca de una persona hereje. Esta frase o este contexto se traduce a partir de una palabra griega que es airetikos, con K. Y de esta palabra deriva la palabra hereje. Entonces, la palabra original derivaba del verbo airein, bueno, airein, y significaba escoger, seleccionar, lo que uno elige para sí mismo o una opinión. Ese era el significado del verbo airein. Y en su forma el sustantivo, que es airesis, significaba partido, escuela o secta. Entonces, tomando toda esta definición y este contexto, se refiere realmente a la persona que hacía partidos o causaba divisiones, a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. Y es que esta palabra en un principio no tenía un sentido negativo, o sea, tenía el significado simple de escoger, así como lo vimos. Pero con el tiempo fue tomando como un sentido desfavorable o negativo. Entonces, de ser alguien que podía tener la capacidad de tomar una decisión o formar una opinión propia, que no, precisamente no era algo malo, se fue como distorsionando, digamos, hasta una persona que establece su propia opinión
o escoge creer o enseñar doctrinas distintas a la enseñanza aceptada por la iglesia. Y eso es a lo que llamaríamos un hereje. Y de esta palabra deriva este versículo que dice al hombre que cause divisiones. Esta palabra también significa faccioso, esta palabra del título del estudio, o divisivo. Recordemos que, por ejemplo, en la iglesia de Corinto había facciones o grupos, ya lo vamos a ver un poco más adelante, cuando decían los congregantes, yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas, o sea, se iban haciendo grupos, se iban haciendo divisiones, ya lo veremos. Entonces, simplemente o sencillamente un hereje, pues es un hombre que ha decidido tener la razón, mientras que todos los demás están equivocados, o él piensa que están equivocados. Y una persona facciosa aquí, pues es alguien que sin alguna justificación crea divisiones. Este es como el contexto de lo que estamos viendo. Es una persona egoísta, probablemente, que piensa que está en lo correcto y que va como ganando seguidores, ya saben, como a lo mejor no así de directo, pero es como que nos dirían, ¿estás conmigo o estás con el pastor? Por ejemplo, ¿no? Alguien que empieza a crear ciertos grupos, ciertas divisiones entre los hermanos para ganar seguidores y formar como algún grupo aparte. Y de hecho, esta palabra hereje que estamos estudiando aparece también en las obras de la carne que están mencionadas en Gálatas 5, del 19 al 21. Si quieren apúntenlo, ahorita nada más les voy a hablar específicamente en el verso 20, menciona idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ahí está la palabra. Entonces imagínense que está al nivel de todos estos pecados o de todas estas obras de la carne, ¿no? Incluso adulterio, fornicación, homicidios, borracheras, envidias. Entonces, no es cosa menor el hecho de que alguien esté pues en este pecado, ¿no? De hacer grupos, de crear división dentro de la iglesia. Además, pues son personas que tenían una conducta alborotadora, y hasta que no, o sea, no cedían hasta que todos tuvieran su mismo punto de vista. Y esto, pues, al final resulta peligroso para la obra, porque justo empieza a haber estas divisiones. Y aquí las palabras del apóstol se refiere eh, a todo, digamos, todo hermano, todo congregante que cause división o que sea faccioso. O sea, si bien pues hemos visto a lo largo de la historia y de los últimos tiempos y todo, que las divisiones más devastadoras o más fuertes normalmente provienen de algún maestro falso, ¿no? O sea, de las autoridades o de los maestros falsos. Pero aquí el apóstol incluye a todos, ¿no? A cualquiera que dentro de la iglesia sea causante de división o de perturbación. ¿No? Entonces, esta palabra sí es para todos. Y vamos a ver dos ejemplos también de esta recomendación del apóstol Pablo. Vamos, por favor, todas a Romanos 16, versos 17 y 18. Ahí todas vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Y si alguien lo quiere leer, ahí nada más abre su micrófono. Romanos 16, 17 y 18. ¿Alguien que lo Yola, tenga por ahí? Sí, adelante, sí, por favor. Sí. dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Así es, muchas gracias, Clau. Muy Pues bien, pues nada. aquí, hermanitas, hay dos cosas que debemos tomar muy en cuenta. En el verso 17, al final dice
que os apartéis de ellos. Esa es la recomendación y de hecho dice el apóstol, más os ruego, ¿no? ¿De quién? De estas personas que causan divisiones y que enseñan una doctrina en contra de lo que hemos aprendido. ¿Qué nos dice? Apártate de ellos. Y en el verso 18, también al final, dice que estas personas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí los ingenuos, esta palabra significa inocente o que no sospecha. Entonces, ahí también, pues viene un poco nuestra responsabilidad de ser cristianos maduros, de no irnos con la finta, de no ser tan inocentes que no sepamos distinguir entre alguien que está queriendo engañar con suaves palabras y lisonjas. Obviamente no es muy sutil, por eso debemos ser maduras y debemos tener este discernimiento. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol? No hagas una relación íntima con ellos, ¿no? Y ten cuidado de estos engaños sutiles. Muy bien. En otro pasaje también, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, vamos, si quieren ahí, por favor, un poquito adelante de Romanos, vamos, segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Si alguien también por ahí quiere abrir su micrófono, súper bien. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15, que nos pueda ayudar a leerlo, por favor. Yo lo tengo, si quieres nada más Gra que es otra versión, ¿eh? ok, Es gracias, 14 y Rosy. Sí, 15, ¿verdad? adelante, adelante. Dice, ay, es segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino que llámenles la atención como lo harían con un hermano. Así es. Muchas gracias, Rosy. Así es. Entonces aquí dice, no te juntes con él para que se avergüence, ¿no? Pero no para condenación, o sea, no lo tengas como enemigo, sino que vemos aquí para arrepentimiento. Toda la disciplina que vamos a ver aquí, que sugiere el apóstol Pablo, al final es para promover o para propiciar el arrepentimiento pues, de la persona que esté en pecado. Y realmente aquí el problema, hermanitas, no es el que uno pueda tener una opinión o podamos tener diferentes puntos de vista entre los cristianos, porque al final, aún todos siendo cristianos y todos siguiendo la palabra de Dios, pues podemos tener diferentes formas de pensar, ¿no? Entonces, aquí el problema es cuando alguien pretende que su opinión es la verdad absoluta y que es la norma de la verdad cristiana, ¿no? O sea, que al final no hay otra opinión más que la suya. Y pues por eso como cristianos debemos ser humildes y reconocer pues que realmente no, o sea, lo que yo digo y pienso pues probablemente no es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, eso también porque tenemos que ver y autoexaminarnos y ver qué tanto siempre queremos pensar que solo lo que nosotras pensamos y decimos, pues es la única verdad. Ujú. Y bueno, aquí vemos que este tipo de personas o las personas facciosas no están dispuestas a someterse a la palabra o a los líderes de la iglesia, es otra de las características. No tienen interés en la unidad espiritual o en la verdad. Y aquí o sea, estas características pues denotan un cristiano inmaduro, ¿no? Y aquí vamos a ver que un cristiano inmaduro pues muchas veces se compara o está comparando siempre a los demás, ¿no? Una de las características pues también es que hace grupos, que toman ciertos grupos con base en dones o en cierta unción, ¿no? Y entonces estos grupos, lejos de querer crecer por ser afines, pues más bien son rivalidades entre hermanos, ¿no? Ese es como un poco el fin. Yo soy de este grupo, yo no me llevo con los de aquel grupo, ¿no? Estos cristianos inmaduros pues tratan de agradar a otros, no precisamente a Dios, sino buscan la aprobación de los demás, buscan llamar la atención, ¿no? Probablemente hacerse la víctima, no hacerse responsable de sus propios actos. Entonces,
Esta es como otra característica, ¿no? De donde podemos pues también reconocer y estar muy atentas, ¿no? Alguien que cree que ya lo sabe todo, que no va a aprender de los demás, que es rebelde o que no se sujeta a las autoridades y que normalmente hay un espíritu de control y que si las cosas no se hacen como ellos dicen, pues me voy, ¿no? Me voy de la iglesia o me voy del trabajo o de la casa, etcétera. Obviamente aquí pues lo estamos aterrizando al tema doctrinal, entonces estamos pensando que es dentro de la iglesia, ¿no? Y el inmaduro pues siempre está en el mismo lugar, o sea, realmente no avanza por esa inmadurez, tiene las mismas luchas, tiene los mismos problemas y por eso llegan a usar estas estrategias de hacer grupos, ¿no? Son como usar algunas estrategias para avanzar, ya que la misma inmadurez pues no permite como avanzar espiritualmente. Entonces, bueno, lo contrario a esto, pues, ¿qué sería? Un cristiano maduro, ¿no? Un cristiano que no por ser maduro está exento de pecar, porque al final, pues, todos seguimos pecando, todos seguimos en este cuerpo pecaminoso, pero un cristiano maduro es responsable de sus decisiones y de sus actos. Y un ejemplo es David, ¿no? Vemos en el Salmo 51 cómo David reconoce que ha pecado. Él se hace responsable de su pecado y no le echa la culpa a alguien más, ¿no? O no le echa la culpa a Betsabé, por ejemplo, ¿no? Que en este caso habla de esa, pues de ese momento de su vida. Entonces él realmente asume su pecado sin buscar excusas ni pretextos y les voy a leer el Salmo 51, versos 3 y 4, 3 y la primera parte del 4 y dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces esto denota un cristiano maduro, ¿no? Donde dejas que Dios trabaje en tu carácter, donde dejamos que la palabra de Dios trabaje en nosotras, reconociendo nuestros pecados, reconociendo lo que hemos hecho, lo malo que hemos hecho delante de Dios, porque nadie está exento. Y aquí vemos la misericordia de Dios en esta siguiente parte del versículo que tiene que ver con este arrepentimiento. Dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces, ¿cómo es el Señor tan bueno y tan paciente con nosotros que, pues aún cuando alguien llega a pecar y llega a equivocarse, pues el Señor no es así de ya, fuera, ¿no? A la horca. No, o sea, todavía da esta misericordia y esta paciencia de que esta persona sea amonestada, cuando menos en 2 ocasiones y después, si no, ya despedida, ¿no? Y esta amonestación de la que habla aquí el verso 10 viene de una palabra que es noudsesia, con S, noudsesia, que significa llamar la atención, reprensión suave o advertencia. O sea, aquí es donde vemos todavía que el Señor está diciendo, a ver, ¿no? Con paciencia, arrepiéntete, tal. Hay dos llamadas de atención de acuerdo a la recomendación del apóstol Pablo pues para que el hermano o la hermana se arrepienta, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol es que sí tiene que haber una disciplina, pero se tiene que administrar como en varias etapas. ¿Para qué? Para dar la oportunidad en este caso al ofensor, podríamos decirle así, de que se arrepienta y de que corrija su camino. ¿Ok? Entonces, solamente después de seguir este procedimiento de amonestarle en 2 ocasiones, entonces sí, la medida más drástica debía ser expulsarlo de la congregación. Y vamos a ver, por favor, vayan ahí a Mateo 18, del 15 al 17, porque vamos a ver cómo debemos perdonar al hermano según el modelo establecido por Cristo. Aquí ya el apóstol nos está diciendo que son en 2 ocasiones el exhortar, el llamar la atención. Y aquí en Mateo 18, 15 al 17, se los voy a leer.
Ahí, por favor, búsquenlo ahí en su Biblia. Mateo 18, 15 al 17, y dice así. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, aquí vemos también este orden o este modelo establecido de cómo debemos como aclarar y perdonar alguna situación entre hermanos. Y cuántas veces aquí, hermanitas, pues nos da por lo primero, pues irle a contar a la hermana, ¿no? O irle a contar a la amiga o al amigo, ¿no? Entonces, o estamos en una plática, a lo mejor con los hermanos o con el pastor, y ay, así como que sin querer ahí sacamos el comentario. Entonces, estamos empezando por el final, ¿no? Debemos tener realmente ese valor, porque pues sí se requiere el valor al final de ir y hablar las cosas de frente con la persona con la que se tenga el problema y de esta manera aclararlo, ¿no? Y si no, entonces sí, llamar a alguien más, pero no empezamos diciéndolo a toda la iglesia, ¿no? Pero muchas veces sí, sí empezamos por el final. Entonces tengamos cuidado también y vayamos con, pues, con los pasos que el Señor nos recomienda, porque así es como Él lo ha establecido. ¿No? Entonces, bueno, ya aterrizando esta parte de cómo se amonesta o cómo es el consejo del apóstol hacia Tito, pues tal cual, ¿no? Si un miembro de la iglesia se propone, por ejemplo, conseguir seguidores, ¿no? Hacer estos grupos para llevarse algunos seguidores y se enoja y se va, pues dejemos que se vaya, ¿no? Si regresa aquí con una actitud de arrepentimiento, pues se recibe nuevamente, según lo que nos está enseñando el apóstol. Si vuelve a actuar de la misma manera, recíbanlo por segunda vez, es lo que él dice. Pero si lo hace por tercera vez, ya no, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque daña el compañerismo de la iglesia, porque dice el siguiente versículo que el tal es perverso y peca. Entonces ahí es donde sí ya no se debe permitir una siguiente, como, o sea, otra vez lo mismo, ¿no? O sea, son dos veces y ya. Ahora, por qué esta disciplina también el apóstol la está enseñando que se hace con amor, ¿no? No es exhibirlo, no es condenarlo, sino se debe hacer de manera amorosa. ¿Con el propósito de qué? De restaurar y de redimir al hermano. Debe administrarse con humildad. Esto, de hecho, lo vemos en segunda de Timoteo 2:25. Y lo voy a leer aquí, un poquito por el tiempo, pero dice, con mansedumbre se debe corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, este proceso es porque Dios les puede conceder ese arrepentimiento. Ahora está en el hermano o en la hermana realmente aprovechar esa oportunidad que el Señor nos da y arrepentirnos. Y ahora, esta disciplina pues debe brotar del amor, de un deseo genuino de sanar al hermano y no de deshacerse del hermano, porque también puede ser pretexto, ¿no? Ay, pues ya, de una vez, nos deshacemos del problema, del hermano, todo, ya no le tiene uno la paciencia. No, claro, aquí se debe mostrar mucha paciencia, así como el Señor es paciente con nosotros, pues igual las autoridades de la iglesia son pacientes con los congregantes, aún que el error fuera pues grande, ¿no? Se debe hacer un esfuerzo para buscar la restauración del hermano o la hermana. Y el rechazo, pues ya es el último recurso, como dice aquí al final del versículo, deséchalo. O sea, al final, si el hermano o la hermana no tomó la restauración ofrecida, pues ahora sí, la medida es
expulsarlo o rechazarlo. ¿Por qué? Por el bien y la salud de la iglesia y para honrar el carácter de Dios. Y aquí, hermanitas, pues yo les invito a que, pues a que todas siempre oremos por sabiduría para nuestros pastores, para nuestras autoridades, porque de alguna manera es más fácil juzgar, ¿no? Y ver, ay, ¿por qué se fue el hermano? ¿Por qué corrieron a tal hermano? ¿Por qué? Y realmente nosotras no sabemos, pues estoy segura que pues que nuestros pastores en obediencia y conociendo la palabra y las ordenanzas del Señor, pues es muy probable que si alguien fue expulsado es porque recibió esta amonestación previa, una y dos veces, y posiblemente más de dos, ¿no? Entonces, si la persona no quiso recibir la amonestación y la restauración, pues este es el orden que el Señor marca. Entonces, oremos por nuestros pastores, oremos por nuestras autoridades para que siempre el Señor les dé la sabiduría y para actuar de acuerdo al, pues a lo que el Señor nos manda en su palabra, ¿no? Ya que todo esto, al final, no es por exhibir o condenar a alguien, sino por buscar la unidad en la iglesia, la unidad en Cristo y el compañerismo espiritual pues que debe prevalecer en la iglesia, porque también esto es testimonio para los de afuera, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en Juan 17:23, si quieren anotarlo por ahí, es el verso que les mandé ahí hoy cuando en el recordatorio del estudio, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces, esto es también testimonio para el mundo. Y por eso debe haber un orden en la iglesia y debe prevalecer siempre, pues, la palabra de Dios y los mandamientos que el Señor ha dejado. Incluso también hay en Juan, en el capítulo 13, verso 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, el amor prevalece y la amonestación que se recibe en su momento, siempre dentro de esta amonestación prevalece el amor, pero ya está en cada uno de nosotros pues como miembros de la iglesia el arrepentirnos y pues seguir el consejo también de las autoridades, ¿no? Y esto quizá como la enseñanza más comprensiva y más puntual que podemos ver en todo esto, acerca de la importancia de la unidad genuina dentro de la iglesia, lo podemos ver en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, porque esta iglesia en Corinto en realidad también había estado confundida y fragmentada por doctrinas falsas y por divisiones internas. Y aquí vemos cómo el apóstol vuelve a dar esta enseñanza ahí en Primera de Corintios 1, del 10 al 13, si quieren, vamos a buscarlo, por favor, y yo se los leo, pero estamos aquí en 1 Corintios 1, 10 al 13. Si lo tienen por ahí, entonces ahí vamos a seguirlo todas leyendo juntas, pero con el micrófono apagado, para que no se haga un relajo. Entonces dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, aquí digo, es muy clara la palabra de Dios. Todos somos un cuerpo, todos somos uno, y así es como debemos estar siempre, en esta unidad como un solo cuerpo en Cristo,
y no, pues a mí me gusta cuando predica el pastor y si llego y no está, mejor me salgo, ¿no? Y empiezo a permear, ¿no? Porque es muy fácil ir persuadiendo a lo mejor a alguien que tiene poco tiempo en el evangelio, ¿no? Entonces, nosotras mismas podemos, sin querer, llegar a caer en eso, podemos ser muy cuidadosas y estar conscientes de esta palabra. ¿Y cuál es el último paso aquí en esta recomendación? Pues dice, deséchalo, ¿no? El rechazo, o sea, el decir, no hubo sumisión, hubo contienda y todo esto puede ser destructivo dentro del pueblo de Dios. Entonces, sea hombre, sea mujer, sea cualquier persona que cause divisiones, debe ser desechado por la iglesia después de una y otra amonestación. Tal cual, o sea, no, ahora sí que es muy clara la palabra en este sentido. Y aunque esta medida pues parece extrema, realmente el propósito siempre debe ser la restauración del pecador, la recuperación, pero sin perder de vista pues el bienestar de la iglesia para la gloria de Dios. Entonces siempre todo en pro de que pues de que estemos en orden con el Señor. Y de hecho esto lo vemos en Mateo 12:25, que dice así. Se los voy a leer para que ya después lo buscan con calmita. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, este es el peligro de también a lo mejor por miedo a que un hermano sea amonestado y sea expulsado, que eso pueda causar dentro de la iglesia algún conflicto, gente que se vaya, división, que se esté hablando, ¿no? Entre los hermanos. Entonces, no hacerlo, ¿no? Eso también sería un peligro, o sea, tanto mantener este tipo de hermanos facciosos dentro de la iglesia, pues resultaría un peligro, ¿no? Entonces, por eso el apóstol aconseja al menos 2 veces, o sea, no 3, 5, 10, ¿no? Y mejor para no hacer ruido, para no levantar olas, para que no se haga aquí un relajo, pues ya lo mantenemos y no, porque pues entonces estaríamos desobedeciendo la palabra de Dios y eso al final sería más dañino para la iglesia, ¿no? Entonces, pues siempre como cristianos maduros debemos reconocer que se está actuando conforme a la palabra. Y bueno, ya en el verso 11, que dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, aquí Tito sabrá que tal individuo, o sea, este hermano del que estamos hablando, estas personas facciosas, no solamente causan divisiones, sino que persisten en la práctica del pecado después de varias advertencias. Por eso dice, se ha pervertido y peca. Y aquí la palabra pervertido o está pervertido es muy descriptiva, porque significa una persona que está totalmente desviada, que no piensa, ni ve, ni vive bien, o sea, realmente ya está más como nublada o cegada, ¿no? Si no piensa y vive de manera distorsionada o torcida, o sea, realmente tanto mental como moralmente. Entonces, podríamos pensar que alguien que ha caído en esto, pues no tiene como la conciencia, ¿no? Su conciencia no le ha hablado claramente de que probablemente está en pecado, pero pues este pecado no se da en ignorancia, porque estamos viendo que previo a esto hay amonestaciones, ¿no? O sea, hay estas exhortaciones y no una, sino dos. Entonces, cuando ha habido esta advertencia y el hermano o la hermana no se arrepiente y no se da cuenta de su pecado, entonces realmente está pecando, ¿no? O sea, por eso dice, y peca, porque en realidad vive en pecado. Y lo que hace peor este pecado, pues es el hecho de que sabe que está pecando, ¿no? O sea, a lo mejor si yo no me di cuenta, pero vienes y me dices una vez y me dices 2 veces,
o sea, es forzoso que me tengo que dar cuenta que algo estoy haciendo mal, ¿no? O sea, no estoy en ignorancia. Por eso peca, dice la palabra. Y entonces eso es lo grave, ¿no? Que alguien que sabe que está pecando y lo sigue haciendo. Y su persistencia, pues denota como esta falta de sensibilidad al Espíritu Santo, ¿no? Y qué implica, pues, que hay orgullo en el corazón, que hay una incapacidad para responder en arrepentimiento, probablemente, ¿no? Y esto es porque, pues, ya apagamos el espíritu, apagamos la conciencia, o sea, realmente ya es seguir en el pecado cuando llega un punto en el que parece normal, parece que todo está bien, parece que ya no es pecado, ¿no? Y ahí es donde debemos sacudir, ¿no? Y decir, no, sí, algo está mal, ¿no? Más cuando vienen las amonestaciones. Y bueno, para un creyente que está bien fundamentado en la palabra, pues los errores o la pecaminosidad de la gente facciosa que está causando divisiones dentro de la iglesia, pues debería ser obvio o debería ser visible, ¿no? Deberíamos reconocer fácilmente que una persona está persistiendo como en estas ideas necias y está pervertido, como dice la palabra. Entonces, estas personas al final dicen, resultan condenadas por sí mismas o se están condenando por su propio juicio. O sea, él mismo se condena, la misma persona, dada su persistencia en el pecado, dado que no atiende a las amonestaciones y no ha querido recibir la restauración, entonces quiere decir que quiere seguir pecando. Y por eso dice la palabra al final, está condenado por su propio juicio. Entonces, hermanitas, pues eso es lo que hoy nos enseña la palabra, estos dos versículos. O sea, creo que pues también de pronto no hemos visto, ¿no? Tanto en nuestra iglesia como probablemente en otras, pues cosas que suceden, ¿no? Y que lejos de juzgar o lejos de opinar si está bien o está mal, si se toman buenas o malas decisiones, pues confiemos en que también la palabra es clara y que nuestros pastores y nuestras autoridades pues siguen los preceptos y los mandamientos que la palabra de Dios nos marca, ¿no? Entonces, oremos, estemos siempre atentas a no caer, porque también es fácil y es útil, ¿no? De pronto una idea, algo y empezar a permear ahí algún comentario que pueda ser piedra de tropiezo para alguien más. Entonces, no es como nada, claro, es muy claro cuando alguien probablemente lo hace o un maestro, ¿no? Que tiene más influencia y sea algo masivo. Bueno, pues hay que alejarnos de ellos, como dice la palabra, como lo leímos, pero también nosotras debemos tener mucho cuidado en no caer en algo así y tampoco juzgar, ¿no? Porque realmente, pues la palabra es muy clara. Y para terminar, les quiero leer esto que me gustó mucho porque creo que es una buena conclusión de este estudio y dice, una persona debe siempre tener cuidado con cualquier opinión que la separe de la comunión con sus hermanos en la fe, ya que la verdadera fe no separa a las personas, sino las une. Entonces, cualquier opinión que nos separe de la comunión con nuestros hermanos probablemente no va de acuerdo a la fe verdadera. La fe verdadera une a las personas, nos une como hermanos. Y recordemos que somos un solo cuerpo en Cristo y como tal, pues debemos actuar, hermanitas. Entonces, hasta aquí es nuestro estudio de hoy. Espero pues que el Señor nos haya hablado, también nos quite cualquier velo, cualquier venda que podamos tener y pues sigamos adelante confiando en el Señor y aprendiendo de Él y viviendo la palabra. ¿Sí? Entonces, muy bien, pues muchas gracias, hermanitas. Hasta aquí dejamos el estudio de hoy. Vamos a hacer una oración para terminar y nos quedan unos minutitos si alguien quiere comentar algo o preguntar algo. Y para cerrar, pues me gustaría preguntarles a alguien que quiera hacer la oración del final para también participar en el estudio. No sé si alguien quiere abrir su micrófono, diga yo, o así la escogemos aquí
en la pantalla. ¿Quién nos quiere despedir en una oración, hermanitas? ¿No? A ver, Yo, yo, hermanitas. ya. Está bien, está bien. Ay, Bueno, sí, damos, adelante. Muchas gracias, hermanita Leti. damos gracias, Señor, porque tú nos permites acercarnos al trono de tu gracia, porque tú nos das el alimento espiritual y corporal. Damos gracias por la vida de mi hermanita Laura, que nos alimentó, y te damos gracias, Señor, porque este alimento a través de tu espíritu lo podemos poner por obra, Señor, porque nosotras solas no podríamos. También te damos gracias por tu inmenso amor, porque siempre tienes cuidado de nosotros y cuidado de todos nuestros seres queridos. Danos siempre sed y hambre de ti, Señor, porque a través de tu palabra es la manera que podemos conocerte más y tener esa relación íntima contigo que tú nos pides para honrarte y glorificarte. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanita Leti. Amén. Bueno, hermanitas, pues tenemos 10 minutitos. No sé si alguien quiera comentar algo, alguna duda, le ampliamos la duda. Ay, no. Este, Hola, Lau. hola, Yo no veo bien, pero yo nada más, ¿sí me escuchas? sí, ya. Ana, sí, sí, sí. Nada más quiero agradecerte, bueno, a ti y a todo el equipo, que desde que estoy en el grupo, para mí ha sido de gran bendición. Obviamente, pues sé que me falta estudio, pero bueno, se los agradezco, les agradezco el tiempo que se toman pues, para realmente darnos la palabra, exhortarnos. Me gustaría nada más saber, por ejemplo, este último versículo que comentaste, no lo alcancé a anotar. Si me lo pudieras repetir, por favor. Claro que sí. Pero el de Tito, el verso 11, o sea, es el, No, es que no te alcancé a escuchar. Entonces, es nada más era de Tito. Tito 3 10 y 11, y ya el último Ah, versículo que les leí era el 11, donde dice, sabiendo perfecto. que tal se ha pervertido y peca y está condenado por Ujú. su propio juicio. ¿Sí? Bien. Gracias, Lau. No, gracias a ti, hermanita Ceci, gracias por por tu comentario y pues gracias a Dios que nos permite ahí tener el tiempo también pues para estudiar un poquito y poder estar aquí en el grupo, gracias a Dios, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Qué linda. Con mucho amor. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más. Hola. Sí, Moni, adelante. Este tipo de disciplina de amonestaciones solamente se está refiriendo aquí en la palabra específicamente para las relaciones en la iglesia o también se pueden aplicar, no sé, entre familiares, entre amistades, entre vecinos. O sea, ¿crees que solamente se refiera para exclusivamente la convivencia que hay en las iglesias, dentro de las iglesias? Sí, o sea, si nos vamos un poco al origen, digamos al público original, pues sí, estaba hablando a Tito en cuanto a las iglesias de Creta, ¿no? De cómo tratar a estas personas y te acuerdas que o sea, realmente Tito iba a poner orden, ¿no? En Creta, porque ya estaba todo hecho ahí medio un relajo. Entonces, sí, en este contexto o en el origen, sí, sí, Ujú. porque bueno, obviamente, este, digo, pensando un poco en la familia, ¿no? Por ejemplo, pues cuántas amonestaciones no podemos dar, a nuestros hijos, ¿no? Bueno, pues muchas, ¿no? O sea, realmente, aquí como veíamos, amonestaciones como, como algo suave, o sea, realmente no es así de juzgar ¿no? Entonces,
Sí, realmente aquí, y digo, salvo que a lo mejor Eli nos quiera ampliar, pero sí, en el contexto original sí se aplica a los hermanos de la iglesia, o sea, literal, porque habla un poco esta palabra hereje, como vimos de dónde venía, habla de Ujú. estas doctrinas falsas, ¿no? De De cuando falsa quieren doctrina. enseñar algo distinto. Entonces sí se aplica pues sí, realmente al tema de la iglesia. Pero bueno, no sé si Eli tenga algo adicional que decir, seguramente. Sí, gracias, Laura. Gracias, Mau. Y efectivamente nada más es aquí en el contexto de la iglesia, Moni. Por supuesto, cuando hay problemas familiares, por ejemplo, cuenta con tu esposo, pero tu esposo es cristiano, pues van a una congregación, piden consejería, o sea, tú hablas con tu esposo, si el esposo no comprende, estoy hablando de un ejemplo del esposo, puede ser el hijo, etcétera, que son cristianos, pues saben la doctrina, ¿no? Como aquí nos compartía Laurita. El paso es hablar primeramente con la persona, si no entiende, pues ya vas con el pastor, no, oiga, fíjese que queremos una consejería, etcétera. Y si de plano no entiende, pues ya es cuando ya llevas el consejo del pastor, ¿no? Pero cuando una persona no es cristiana, por ejemplo, los vecinos, ahorita que comentabas, es imposible poner esta palabra con ellos, ¿no? Uno ora y das un testimonio, etcétera, pero aquí nada más es con respecto a la doctrina, Moni. Ujú. Ok, muchas gracias. Gracias, Eli. Muy bien, pues tenemos unos 5 minutitos. No sé si alguien más quiera comentarnos algo. Pati levanta su mano. Perdón, gracias, Pati. Adelante, Pati, gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, en ese sentido, nos habla de Deuteronomio que debemos de ir a hablar con esa persona y si esa persona nos oyere, pues qué padre, ¿no? Ya se hace una reconciliación. No tengo ahorita la cita, si quieren la busco y se las paso. Y luego ya, si esa persona no nos oyere, pues bueno, entonces pues ya a actuar como poniendo límites o accionar en conforme a lo que esa persona hizo. Es lo que nos dice Deuteronomio. Gracias, es todo. Gracias, Pati. Sí, que va un poco en función de lo que leíamos ahí en Mateo, ¿no? De lo que nos dice el Señor Jesús, de ir con el hermano, etcétera. Y sí, sí, por ahí vi esta cita, pero ya no la buscamos y se las compartimos también. Muchas gracias, Pati. Muy Laurita, ¿quieres bien, comentar sí, algo antes de adelante. irnos? Bueno, antes que nada, muchas gracias a Dios por tu vida, porque este pasaje, hermanitas, si se dan cuenta, es justamente lo que ahorita hemos estado viviendo en la iglesia. Yo creo que las que están más empapadas y más ahí, se está viviendo mucho esto, la separación de una iglesia, hermanos que pues han despedido lamentablemente, pero como bien decía Laurita, créanme que, bueno, mi esposo que está muy cercano ahí con los pastores, se han exhortado varias veces y créanme que no han sido pecados cualquiera, han sido pecados severos, por lo que se ha tomado la decisión de separarse de iglesia o de correr a hermanos, bueno, de despedirlos, y con la finalidad que si se arrepiente, pues puedan regresar, ¿no? Pero ahorita, o sea, ahorita que estudiamos la palabra, nosotros podemos ver en práctica cómo el Señor nos da luz en todo tiempo, ¿no? Por eso el pastor César decía, hija, quiero que las hermanas tengan conocimiento pleno de la palabra. Yo les quiero decir algo rapidísimo. Cuando alguien se ha llamado de que vamos a otra iglesia, vamos aquí, vamos allá, a veces les gusta más la doctrina, etcétera. Recuerden que Dios nos ha plantado en un lugar. Debemos de ser fieles, debemos de tomar consejo. Pero cuando, te voy a dar una idea de cuando un pastor, que tú vas a algún otro lugar y no te dice nada y nada más te acepta así porque sí. Precisamente en esta carta de Tito 1:7, si todas me acompañan rapidísimo, porque ustedes es una característica que ustedes se tienen que dar cuenta. Porque esta persona, como ahorita comentaba Laurita, puede, pues atraernos y así entrar como con dulzura, etcétera. Pero nosotros debemos ver las características que vimos en un principio, ¿no? Entonces ven que dice que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, pero dice no codicioso de ganancias deshonestas. Un pastor que tú te vas a otra iglesia y te acepta así porque sí, es codicioso de ganancias deshonestas, está robando el rebaño de otra iglesia.
Porque ese pastor, su deber es decirle, ¿sabes qué, hijo, hija, por qué te estás viniendo? ¿Qué tal? Imagínate que es un violador o roba bolsas y ya le estás aceptando, ¿no? Ese pastor debe confrontar y a ver por qué te estás viniendo. ¿Dan sana doctrina en tu iglesia? No te puedes venir. No que porque aquí está más bonito que eso. No, eso no. O sea, ahí donde estás el Señor va a trabajar contigo, tu carácter, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando aquí dice, no codicioso de ganancias deshonestas, ustedes saben que hay pastores pues que les gusta que entre más ovejas tienen, desgraciadamente más ofrenda van a recibir, su iglesia va a crecer más, etcétera, etcétera. A estos pastores a veces no les importa que se roben las ovejas por recibir más gente, ¿no? Pero dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, si realmente estos pastores tuvieran ganas de ganar almas, pues saldrían y buscarían afuera y no tenían por qué estar robando las ovejas de otras iglesias, ¿no, hermanas? Entonces ustedes tienen que saber esto, aquí porque aquí de ganancias deshonestas implica en todo, ¿no? Y aquí hay pastores, o bueno, o pseudopastores, etcétera, o algunos que pueden tener el conocimiento, pero tú te vas a dar cuenta que no tiene el conocimiento o es realmente muy perverso para no confrontarte y decirte, tráeme una carta de tu pastor, de cómo es tu situación o por qué te estás viniendo y confrontarte, ¿no? Sabes que no te puedes venir. Tú tienes que estar allá porque allá te plantó el Señor. Ya a menos que te cambien de casa o que alguien te quiere matar en esa iglesia, no sé, pues ya, pero tú vas con tu pastor y ese pastor te da una carta para que te reciban y seas de buen testimonio. Eso es lo correcto, hermanas, es ser leal entre pastores, entre hermanos, ¿no? No eso de que se roben a y además, ¿saben qué es lo peor? Que después empiezan a invitar. Te invito para que vayas, te invito para que vayas y se roban a la gente, ¿no? Entonces, como ahorita bien decía Laurita, nosotros tenemos una responsabilidad y no tenemos que estar cegadas. Por eso ahorita el Señor, con toda esta palabra de Tito, si ustedes vuelven a leerla y estudiarla, y lo que está pasando en la iglesia, desgraciadamente, pues es así, ¿no? Que se van muchos, que porque me gustó más esto, que el otro, pero no tienen el conocimiento de la palabra. Y si hay algo en vida nueva, hermanitas, es que hay doctrina y ustedes lo saben. Hay estudios en todo el tiempo. Nuestros pastores están muy enfocados. El pastor líder que ahorita, que es el pastor César González, creo que es de los más consagrados, los más amorosos. Créanme que el Señor está con él, está esa cobertura con él. Y pues nosotros debemos de ser fieles, así como dice Hebreos 13:17, ¿no? Que nos sujetemos a nuestros pastores porque ellos velan por nosotros. Entonces, en todo tiempo, cualquier decisión, pues tomemos consejería y vayamos con nuestros pastores, porque ellos sí oran. Al menos yo que conozco al pastor César, es una persona que se la vive en oración y a lo mejor no nos conoce así de nombre y todo, pero ora por todo su rebaño. ¿Sale? Bueno, y ya me tardé. Gracias, Laurita, gracias por tu vida. ¿Alguien si quiere decir algo más? Adelante. Eli, yo quiero hacer una pregunta. Yo, por ejemplo, ahorita sí quisiera saber qué puedo hacer. Tengo una amiga hermana que efectivamente está en esa situación. Pero no es por causa de ella, o sea, su esposo quiere, ellos como que conocían otra congregación, finalmente se dieron cuenta que la congregación de nosotros pues es una sana doctrina, etcétera, tienen muchos años, ¿no? No sé qué pasaría o por qué situación su esposo de repente tiene ganas de irse para otro lado. Ella obviamente dice que pues ella no está consciente de que pues no es lo más correcto, ¿verdad? Pero en el caso de ella, si su esposo le está pues solicitando en este caso, ¿qué sería prudente hacer? Bien, querida Ana, acuérdense que nosotros como mujeres nos debemos de sujetar al esposo. ¿No? Si el esposo nos quiere llevar a otra iglesia mientras sea una iglesia de sana doctrina, está bien. Aquí acuérdense que nosotros como mujeres tenemos mucha influencia, podemos orar y lo que podemos decirle al esposo, ¿sabes qué, mi amor? Para irnos correctamente, para irnos bien, habla con el pastor y pide consejería y orar, Señor, háblale, abre el entendimiento de mi esposo, pero si el esposo al final de cuentas dice no, etcétera, digo, mientras se vaya a otra iglesia donde enseñen sana doctrina,
ya tú hablarás en algún, o bueno, tu amiga hablará en un momento con el pastor el por qué su esposo se quiere ir, pero ahí sabes que ahí es donde entra el trabajo de ese pastor, donde lo tiene que confrontar. Oye, ¿por qué te quieres venir? Nada más porque sí. O sea, ahí es donde son un equipo entre pastores, ¿no? Porque somos un mismo cuerpo. Pero dile a tu amiga que ella ore y que anime a su esposo a que vayan a hablar con un pastor, que lo dirijan. Y si no, ella que se sujete y se vaya tranquila porque ella está en orden. Y acuérdate que cuando una persona está en orden, está dentro de la voluntad de Dios, el Señor bendice. Entonces, eso es lo que tú le puedes aconsejar, ¿vale? Muchas gracias, Eli. Y bueno, pues ya son 9:30, Laurita. No sé si alguien más quiere comentar algo, hermanitas. ¿No? Ya, las dejamos Creo que ir. no. Ok. Bueno, mis amadas hermanitas, nos vemos la siguiente semana. Recuerden que la siguiente semana se sube Tito 3 del 1 al 9, pero si alguien quiere unos versículos menos, no se ha perdido más, no se preocupe. Lo importante es dar el primer paso, ¿vale? Bueno, gracias, Laurita. Dios las bendiga a todas. Abrazos. Muchas gracias. Gracias, Eli. Gracias a todas. Dios Gracias, las buenas noches. bendiga. Gracias, Que Leti. descansen. Gracias. Bendiciones a Muchas todas. gracias, Gracias. gracias por todo y a todas. Buenas Jessy, buenas noches. Buenas noches. noches. Rosy. Bye Gracias. Bye bye. Bye, bye. bye. Ay, no sé qué hice.